Un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Está en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Señor, te damos la gloria, honra, alabanza, exaltación a tu santo nombre. Nuevamente te pedimos que estés dirigiendo este mensaje a través y solo por el Espíritu Santo de Dios, que este mensaje cumpla su propósito en quienes lo van a escuchar atentamente. Te lo pedimos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la traducción en lenguaje actual, verso 28 de Romanos 8. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Desde el principio Dios ya sabía quiénes iba a elegir y había decidido que fueran semejantes a su Hijo para que éste sea el Hijo mayor. A los que Él ya había elegido los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Bueno, esta palabra que hoy encontramos nos lleva a ciertas reflexiones que nos permite el Señor. Y es que el interés de Dios fundamental es llevarnos al cielo. Ese es el interés primordial de Dios a través de la fe. La fe se debe mantener siempre viva. La fe siempre debe estar activa. La fe debe estar encendida. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Sin fe no se alcanzan las bendiciones, ni las promesas, ni el resultado más importante que busca Dios conseguir con cada uno de nosotros, que lleguemos a su gloriosa presencia. Por supuesto, la meta de Dios es trasladarnos a su reino maravilloso de gloria y majestad. En el transcurrir de la vida terrenal vamos a vivir tribulaciones, dificultades, aflicciones, problemas a veces muy mayúsculos que desbaratan, por así decirlo, nuestra vida, que nos sumergen en situaciones muy difíciles. Y a veces pensamos que esas situaciones difíciles que vivimos y afrontamos no tienen salida, no van a tener resolución. El Señor dijo en una ocasión que en el mundo íbamos a tener aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor en su palabra. Siempre hay una salida a los problemas, a las dificultades. Siempre habrá una salida. El Señor dejará siempre un camino para que podamos transitarlo y salir de las dificultades. A veces esas dificultades duran y duran bastante en ocasiones. Por ejemplo, con las enfermedades. A veces hay enfermedades que van minando la salud de la persona y son muy lentas en su progreso, como el cáncer. A veces, otras veces el proceso de la enfermedad tarda poco. A veces es largo, puede durar incluso años.
o a veces puede durar apenas unos días. Todo es relativo, pero siempre vamos a tener esperanza en nuestro Señor si ponemos nuestra mirada en Él, si nos humillamos delante de Él, si buscamos su rostro y aceptamos las circunstancias, por adversas que sean. El Señor nos va a ayudar. El Señor es nuestro ayudador. Siempre va a estar con nosotros. Él nunca nos abandona. A veces parece que no está, pero cuando parece que no está, es cuando más presencia hace en nuestras vidas. Por eso nos dice la palabra, y sabemos, esto ya como un conocimiento previo, como un conocimiento ya adquirido, y sabemos, ya damos por hecho, quiere decir, y sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, o sea, sus hijos. Nadie puede amar a Dios si no es su hijo. Nadie absolutamente puede amar a Dios si no tiene la condición de hijo, si no tiene la condición de redimido, si no ha sido comprado por la sangre de Cristo. También se puede decir si no ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento nos da la condición de ser hijos de Dios. Amén. Y la condición del Hijo de Dios es muy diferente, totalmente diferente a la condición de aquellos que no son hijos de Dios, de aquellos que no han nacido de nuevo, que no han sido comprados por su sangre, que no se han humillado, están en una terrible condición y son los hombres naturales. Entonces nos dice la palabra, va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Dios hace un llamado a nuestras vidas. Todos recordamos el día que el Señor nos llamó. Ese día es el día del nuevo nacimiento, cuando Dios te llamó, cuando tú hiciste la oración de fe, cuando tú te doblegaste delante de Él, cuando lo admitiste o lo aceptaste como el Señor y Salvador de tu vida. Desde ese momento la puerta de la justificación se abrió para ti y para mí. La justificación es una puerta que se abre solo para los santos, solo para los redimidos, solo para aquellos que hemos sido comprados por la sangre del Cordero. ¿Y qué es la justificación? La justificación es lo que nos permite que la puerta esté abierta para que nosotros entremos a la salvación, tengamos acceso a la salvación. Y esto es pura gracia de Dios, porque por gracia sois salvos, no por obras. Las obras no nos justifican. Las obras de excelencia humana no nos justifican. La ley de Dios tampoco nos justifica. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley de Dios. Nadie puede. Es imposible. Solo una persona cumplió la ley de Dios, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él no cometió pecado. Está la evidencia en muchas partes de la Biblia. El único que cumplió la ley. Por eso dijo el Señor en alguna oportunidad, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero de ahí todos estamos en la imposibilidad, israelitas y no israelitas. ¿Sí? El pueblo de Dios, Israel, del linaje de Israel, ninguno ha podido cumplir la ley en ninguna época de la historia.
Y los gentiles que somos nosotros, pues tampoco podemos cumplir la ley, ¿sí? Porque la ley nos condena. Por un solo mandamiento de la ley que dejemos de cumplir, se nos aplica toda la ley. Nos volvemos transgresores de la ley. Supongamos si hay que cumplir 100 preceptos, mandamientos, estatutos, ordenanzas de Dios. Tomemos ese ejemplo sencillo. Si de 100 cumplimos 99 y dejamos de cumplir uno, esa unidad hace que la ley nos caiga con todo su peso y nos condena a muerte. Resultados de la justificación. Hay un verso en Romanos 5, capítulo 1, que dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no se nos imputa pecado hasta el momento de partir al hogar eterno. No se nos va a imputar pecado. Sí vamos a pecar porque estamos en una condición pecaminosa. Es imposible que no pequemos. Eso también lo debe saber cada persona, cada hijo de Dios. No es que vayamos a pecar, sino que tratamos de no hacerlo, nos esforzamos y el Señor nos ayuda. Tomamos la decisión de no participar del pecado, ni de lo pecaminoso, pero con todo vamos a cometer uno que otro pecado, pequeño o grande, pero eso no nos va a impedir alcanzar la salvación, porque el Señor cuando fue a la cruz pagó por nuestros pecados. Todos. No dijo voy a pagar por tus pecados desde que me conociste hasta la fecha tal o cual. Eso no dijo el Señor. El Señor fue a la cruz y pagó por todos los pecados de la humanidad creyente, de la humanidad que cree, de la humanidad redimida. La otra humanidad no, porque ella no se acoge al plan de justificación de Dios. Ellos no creen. La incredulidad les estorba toda su vida. Y digo que les estorba porque les impide entender y conocer el plan de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que es la justificación. Es un tema muy bonito para tratarlo, para profundizarlo. Entonces vamos a volver a leer ese verso. Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Qué quiere decir? La puerta se abre y tú entras. Esa es la justificación, que la puerta se te abra y te dé acceso a la vida eterna. ¿Es una credencial? Por supuesto que sí. O es como una credencial. Es un chip electrónico muy parecido, como los que se usan ahora en los hoteles, que le dan un código o le dan una tarjetica plastificada y se acerca a la puerta, a la chapa, y la puerta se abre automatizada, electrónicamente. Esa es la justificación. La justificación funciona así. Cuando tú dejes el cuerpo terrenal, esta morada terrenal que es nuestro cuerpo, y tu alma y tu espíritu salgan de ti, esa credencial llamada justificación va a abrir la puerta de acceso al cielo. Y tú vas a entrar y yo voy a entrar confiadamente, con amplitud. La puerta se abre. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha y espaciosa es la puerta que conduce a la perdición.
Entonces el plan de Dios es llevarnos, trasladarnos. Aquí en el mundo vamos a sufrir. Ciertamente dicen que la vida en la tierra es como un valle de lágrimas, y tienen razón. Sufrimos por diferentes razones, situaciones que nos quebrantan, que nos llevan, que nos doblan, que son mayores que nosotros, que se salen de nuestro control, pero que tenemos que aceptarlas y presentárselas al Señor. Cada dificultad que tú y yo tengamos, por muy difícil que sea, ¿qué tenemos que hacer? Presentársela al Señor y esperar en Él. Su ayuda, su respuesta, su misericordia y su gracia, que nos van a permitir seguir adelante. Nos van a permitir continuar este camino, este peregrinar, hasta que lleguemos a la morada celestial. Allá, como dijimos en otra oportunidad, lo expusimos, allá el Señor enjugará toda lágrima, secará toda lágrima, y ya no habrá dolor, ya no habrá llanto ni tristeza, porque todas las cosas primeras pasaron. Allá no tendremos situaciones de dificultad, de hambre, de desamparo, de soledad, de falta de provisión, etc. Allá tendremos todo, todo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el Señor está en esa tarea. Por eso Jerusalén celestial es una ciudad grande, inmensa, con barrios, con distritos, inmensa, grandísima. Y allá están las moradas de los justos, las viviendas de los justos. Allá están. Hay una casa para cada uno de nosotros. Hay una habitación. Y estamos rodeados de paz, de una paz eterna. No hay enfermedad. Imagínate eso. No hay enfermedades. No hay funerarias. No hay hospitales. No hay barrios marginados. No hay mendigos. No hay indigentes. Es una maravilla. ¿Cómo no vamos a desear estar en un lugar así? ¿Cómo vamos a ser indiferentes a tener acceso a un lugar maravilloso y por la eternidad, gozándonos y disfrutándonos del paraíso? Por eso el Señor Jesucristo en la cruz, clavado en la cruz, le dijo a uno de los bandidos que se arrepintió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjate lo importante. Si tú te imaginas un paraíso, tienes que ponerle unas características. Pero si hablamos del paraíso celestial, es todo y mucho más de lo que yo te puedo decir en este momento. Pero un parte de tranquilidad es que allá no hay ni ricos ni pobres. Ya todos estamos en un nivel de bendición permanente, constante. No hay enfermedades, no hay envejecimiento. En el cielo es una eterna juventud. Imagínate, una eterna juventud. ¿No? ¿Quién no va a querer eso, por favor? No hay cáncer y no hay ningún tipo de enfermedad.
de esas enfermedades que aquí en la tierra se llaman catastróficas o terminales. Allá no hay eso. Enjugará Dios pues toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, porque todas las cosas pasaron, las primeras cosas, y son hechas nuevas las siguientes, las que vienen por delante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no se nos imputa pecado. Tú eres salvo, yo soy salvo. Nadie nos puede imputar pecado. ¿Sí? En Romanos 8, en el capítulo 8, que te recomiendo que lo leas todo, con mucha atención, dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que tenemos la imagen del Señor Jesucristo resucitado, con un cuerpo de gloria. Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que predestinó, porque el llamado es antes de la fundación del mundo. Recordemos eso, el llamado es antes de la fundación del mundo. El Señor ya tenía en su mente a quienes llamaría. Y para fortuna de nosotros, estabas incluido tú y yo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si entregó a su Hijo Jesucristo para que fuera a la cruz del Calvario y se sacrifique por todos nosotros, ¿cómo no te va a dar el pan de cada día? ¿Cómo no te va a dar el trabajo? ¿Cómo no te va a dar una familia? ¿Cómo no te va a dar una vivienda? Si ya dio lo máximo, las otras cosas son menores y por supuesto que también están garantizadas. Aquí en la tierra, el Señor se ocupa también de bendecirnos. El fin supremo de la fe es la salvación del alma, dice la palabra. Pero aquí en la tierra también el Señor se ocupa de nuestro bienestar, de que estemos bien, de que tengamos una vida en dignidad. Amén. Y entonces sigue la palabra diciendo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El diablo nos está acusando día y noche, porque es diablo, es opositor y busca trastornar los caminos del Señor. Y a Él no le agrada que tú seas justificado. A Él no le agrada que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Él lo quisiera borrar, pero no puede, porque la justificación ya está otorgada. Es un derecho adquirido. No la compraste tú ni yo, la compró Jesucristo en la cruz con su sangre preciosa. Por eso la cruz es la máxima victoria de Dios para su pueblo, la iglesia. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Acuérdate de eso, grábate esa palabra, Romanos 8:33. Dios es el que justifica. Si el diablo te acusa, dile: Dios es el que justifica. O Dios es el que me justifica, también le puedes decir. ¿Quién es el que condenará? Si te imputan pecado,
tú tranquilamente puedes decir, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y lo que sigue es glorioso. No podemos dejar de no leerlo. ¿Quién nos separará? No hay nada en el universo que nos separe del amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, este verso también es clave, antes, coma, antes, se le pone la coma. En todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más podemos pedir? No podemos pedir nada más y todo está otorgado. Como dice en Efesios la palabra, y con esto concluimos. Lo que nos dice en Efesios en el primer capítulo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar. Señor no es escaso. Aquí dice, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Tú eres heredero, yo soy heredero. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y continúa, te lo dejo para que tú lo leas en tu casa. Resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Señor, te damos gracias por este mensaje que nos permites grabar y transmitir a través del canal de YouTube. Te pedimos que esta palabra que tú acabas de darnos por medio de la revelación sea para edificación de aquellos que la escuchan.
Te damos gracias por este medio y te pedimos, oh Dios, que podamos continuar haciendo esta serie de mensajes, Señor, para la iglesia. Te damos gracias, Señor, en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.